Nuevamente, buenos días, siendo ya hoy día 28 de octubre del 2020. Vamos a empezar la sesión de hoy día en física, el grupo número uno de este semestre. Los que están presentes ahorita al iniciar la sesión, ahí vemos a Alejandra, Brian, Dani, Horacio, Ower, John Edgar, José Coronel, Livia, Mabel, Pichar, Rogerio y Sandro. ¿Ya? Vamos a hacer un recorte para mostrar ahí en pantalla lo que acabo de leer y va a quedar grabado en la sesión. Ahí están los que estamos presentes al inicio de la sesión, ¿ya? Porque a veces me dicen, profe, yo estaba en sesión, pero no te he visto. Ahí está la prueba, ¿no? Irrefutable. Buenos días, John. Muy bien. Buenos días. Picture, sí, ahí está. Justo recién está cargando el nombre de Picture. Picture, Rogerio, Sandro, Omar. Muy bien. Ah, la unidad que vamos a aperturar esta semana es la unidad número 6 en física. ¿Ya? La unidad número 6 es la unidad, va a durar 2 semanas, o sea, esta clase y la siguiente. En esta sesión vamos a tratar de definir algunas cuestiones netamente teóricas. Ya saben que hay que entender la teoría tanto en física y luego utilizando herramientas matemáticas matematizamos la palabra, no matematizamos los enunciados que tenemos según las fórmulas que nos da en cada unidad. La clase pasada hemos terminado de visualizar la unidad referente a dinámica lineal, y en ese tema nosotros hemos visto de que aparentemente era corto, pero se sumaba, se sentaba sobre los hombros de las dos unidades anteriores, que eran la de cinemática y la de estática. En la cinemática visualizábamos pues que teníamos dos rangos de fórmulas, unas que pertenecían al MRU y otras al MRUV, pero no son todos los tipos de movimientos. Ya quedará de acuerdo a cada carrera, si más adelante van a estudiar o visualizar o los otros tipos de movimiento, ¿no? Por ejemplo, los de ingeniería de software sí o sí tienen que revisar los otros, porque cuando programan en algún momento van a tener que referenciar fórmulas físicas en algún momento. Bien, y en el tema de estática estudiamos las fuerzas que interactúan sobre un cuerpo, pero estas fuerzas eran representadas en el plano utilizando un elemento matemático también que llamamos vectores, ¿no? Habíamos aclarado que los vectores, el tema de vectores es transversal a muchas disciplinas. Ahora que estamos en pandemia habrán escuchado pues el vector transmisor, ¿verdad? Y sobre todo en el dengue escuchamos, es el vector dengue, ¿no? El vector es un ente matemático que tiene módulo, tiene dirección, tiene sentido, tiene origen, ¿no? Y utilizamos eso en el tema de fuerzas, de estática, para poder representarlo. Bien, ahora vamos a abordar el tema de energía. El tema clásico o la definición clásica que siempre nosotros escuchamos en el colegio es de que la energía es lo que no se crea ni se destruye, ¿no? Solamente se transforma, nos dicen. Pero cuando nosotros nos hacemos la idea de energía, como el video que les voy a pasar ahorita, muchos de ustedes, sobre todo ustedes, su generación de ustedes, se hacen la idea más o menos como si fuera Goku transformándose en su Saiyajin fase 2, ¿verdad? Que hay una aura de energía que le cubre. Y no es así realmente. Es algo teórico y abstracto de entender. Déjenme compartirles acá un video justamente de un canal en YouTube les recomiendo. Se llama Quantum Factor. Es un canal español, pero es sin duda a ver un ratito. Es importante porque es un divulgador, pero trata de... Muy bien, entonces ahí por lo menos algo hemos entendido de lo que posiblemente es la energía, ¿verdad? Entonces, hemos visto en ese video, los que han estado atentos, algunas de los nombres que hemos venido dando a parte del tema. Por ejemplo, vemos la tensión, la fricción, la aceleración, ¿no? Que son tipos de fuerza. Entonces,
la energía según el tiempo no cambia, ¿no? Esa es una propiedades que se mantienen, ¿correcto? Y además de eso, Profe, te escucho entrecortado. bien, nuevamente entonces, la energía no se crea ni se destruye. Vamos a poner un ejemplo simple de esto, ¿ya? En un sistema, en el plano, en dos, tres dimensiones, ¿no? Nosotros, todos ustedes en algún momento han viajado en su moto, ¿verdad? Entonces, inicialmente esa energía, para poder mover esa energía, lo que hace la moto interiormente, el motor quema energía que está acumulada dentro de la gasolina o el combustible, lo convierte en calor rápidamente en forma de una explosión. Esa explosión hace girar un pistón, o sea, esa explosión se convierte en energía mecánica. Ese pistón a su vez hace girar las ruedas, que comienza pues a experimentar el movimiento. Tu movimiento entonces está ganando energía cinética, ¿cierto? La energía cinética a su vez se puede calcular, ¿no? Y cuando en algún momento deseas detenerte o frenar o parar, pues vas a experimentar dentro de la moto o sea, tu energía cinética no se pierde, sino que se convierte en energía nuevamente tipo calor. ¿Por qué? Porque esa energía cinética, al momento de frenar, ustedes saben que el freno dentro de una moto pues está en las zapatas de las ruedas, ¿no? Que son una especie o son discos, y esas zapatas pues detienen el móvil o la moto, y esa energía que había acumulado en forma de movimiento, energía cinética, se convierte en calor. Una prueba más de que la energía simplemente va transformándose de acuerdo a la unidad de tiempo, va convirtiéndose en algo. Inicialmente estaba acumulada en ese reservorio de gasolina. Al momento de hacer la combustión, pues ha desplazado esa energía y lo ha convertido en energía mecánica y luego en energía cinética. Y para volver a frenar, esa energía cinética se vuelve a convertir en energía de tipo calor. Fíjense, pues la energía no se crea, ¿no? Simplemente se transforma. Se transforma. Como han visto en el video, pues ya ha estado, aparentemente siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí. Ahora, todos los sistemas que ha creado nuestra ciencia no es perfecto, ¿ya? Siempre hay una pérdida de energía. Siempre hay una pérdida de energía. Por ejemplo, cuando en el ejemplo de la moto, ¿no? Toda la energía que contiene el combustible, el 100% de lo que había ahí no se aprovecha. Hay un gran porcentaje que se pierde. Casi la mitad de esa explosión se pierde en forma de calor. Por eso es que los motores pues tienen radiadores que permiten disipar el calor, ¿no? Y el calor es forma de energía, ¿no? Entonces es un sistema no muy eficiente, que digamos, no es muy eficiente. Los automóviles, por ejemplo, ¿no? También los gasolineros, los de diésel, tienen cierta pérdida de energía en forma de calor, no son eficientes. Los vehículos que se aproximan a casi un 90% de eficiencia, fíjense, las motos, automóviles con combustión interna tienen un 60 a 50% de eficiencia, ¿no? O sea, casi la otra mitad de energía se pierde en forma de calor, ¿no? Se pierde en forma de calor. Ahora, los autos eléctricos sí que tienen una eficiencia casi del 90%. O sea que poco de la energía que acumula se pierde en forma de calor, ¿no? Pero nos olvidamos que en un auto eléctrico, al igual que tu celular, para poder recargar sus baterías, pues utilizamos las centrales de las casas para poder los tomacorrientes, y esa energía también viene de otro lado, ¿no? Viene pues, en nuestro caso de Iquitos, viene pues de la central térmica, en donde utilizamos un enorme motor que quema diésel residual, petróleo residual, y ese movimiento giratorio de esos motores genera pues electricidad, que es lo que hace que los electrones del cable de cobre
comiencen a fluir de un lugar a otro, ¿no? Y vuelta al sistema. Se dan cuenta de que para recargar ese auto, pues se utilizó otro sistema que no es muy eficiente, ¿no? Todavía no tenemos pues la suficiente tecnología como para aprovechar la energía que nos manda el sol, ¿no? El sol nos envía energía en forma de su luz, ¿no? Parte de ella es calor. Hay tecnología de paneles solares, ¿cierto?, que acumulan la energía que captan de la radiación del sol en grandes centrales, pero aún estamos lejos de aprovechar todo el 100% de la energía que nos emite el sol por medio de la radiación. ¿Y de dónde obtiene el sol esa energía? Pues en el núcleo del sol se fusionan cuatro moléculas, cuatro átomos de hidrógeno, porque dentro del sol en su núcleo pues existe una gran presión y temperatura. Dentro del sol eso hace de que cuatro átomos de hidrógeno se fusionen y formen un átomo de helio, ¿no? Y esa fusión despide una gran cantidad de energía. Esperemos de que en algún momento la humanidad, utilizando la ciencia y tecnología, podamos imitar esa fusión y podamos generar energía renovable casi infinita. Lo que nosotros hemos hecho es particionar el átomo. Nosotros hemos hecho lo contrario. Hemos particionado el átomo y esa partición genera pues energía, ¿no? Que se llama ese proceso de fisión nuclear, donde partimos átomos de uranio enriquecido y esa partición libera energía en forma de calor, y eso es lo que aprovechan las centrales termonucleares para generar energía eléctrica. Pero lo malo de ello es de que no es infinito, se necesita constantemente combustible y sus residuos son altamente radioactivos. Si ustedes alguna vez han escuchado de la explosión que hubo en una de las centrales de Chernobyl, o se habrán visto la serie, ¿no? Habrán visto ahí de que hasta el día de hoy, por ejemplo, hay ciertas zonas de esa localidad que es inhabitable porque está contaminado con radiación, ¿no? La radiación afecta internamente a las moléculas y con el tiempo va deviniendo en enfermedades que van degenerando, ¿no?, a los órganos del cuerpo, en cáncer y todo lo demás. Entonces, algún momento de repente llegaremos a tener una energía casi infinita, cuando la ciencia puede imitar lo mismo que pasa en el sol, ¿no? Cuando podamos fusionar átomos, cuando podamos fusionar. La fusión, a diferencia de la fisión, no genera la radiación contaminante, ¿no? Nosotros, para satisfacer nuestras necesidades de energía, ¿no? Nuestras necesidades de energía, más que todo en la antigüedad, eran calor. O sea, en época de invierno nosotros tendríamos que buscar generar calor para mantenernos cálidos, no nos mata el frío, ¿no? Entonces lo que hacíamos era quemar madera, quemar árboles, ¿verdad? O quemar partes de pieles de animales. Y si nos damos cuenta, los árboles han crecido y han obtenido su energía del sol mediante el proceso llamado fotosíntesis, ¿no? Nosotros, todo lo que nos rodea, por ejemplo, es parte de la energía que vino de algún lugar, en este caso del sol. Si ustedes comen su maíz, por ejemplo, ese maíz se ha generado porque ha crecido y ha absorbido energía de las luces del sol mediante el proceso que las plantas hacen, la fotosíntesis, ¿no? Entonces esa energía solar ha quedado ahí acumulada en ese granito de maíz y tú lo revientas a modo de poc poc y listo, te lo comes, y esa energía tu cuerpo lo convierte en energía para ser aprovechado en un momento determinado, ¿no? Pero a veces nosotros consumimos tantos alimentos que nuestro cuerpo gasta menos energía de la que entra al cuerpo, entonces va acumulando, ¿no? Hemos evolucionado para ir acumulando energía en forma de grasa corporal, ¿no? Entonces, y como simplemente nunca se llega a gastar esa energía, vemos los problemas de personas que van subiendo de peso, ¿no? Entonces, nos estamos alejando del tema. Ahora,
Yendo netamente a lo que van a ver ustedes en el manual, ya hemos definido más o menos lo que es la energía, pero dentro del manual tenemos la energía mecánica. La energía mecánica, a su vez, se subdivide en dos, ¿ya? Eso lo hemos visto en el video. ¿Cuál es esa subdivisión? La energía mecánica, vamos a poner acá, ¿ya? Vamos a escribir con color negro. La energía mecánica es igual a la sumatoria de la energía cinética que hay en el sistema más la energía potencial. La energía cinética, su fórmula en física es con lo que ustedes están viendo ahí. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿ya? Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa se mide en kilogramos. La velocidad al cuadrado nos sale metros al cuadrado por segundo al cuadrado. Si le quiero expresar mejor sería kilogramo por metro por segundo al cuadrado por metro. Entonces queda masa, aceleración y longitud. Esto da inicio a la unidad que mide la energía. Una de las unidades de medición de energía en el sistema internacional es el joules. Se le representa por la letra J mayúscula. Se le representa por la letra J mayúscula. ¿Ok? No olvidar. Igual que la fuerza se mide en newtons, en el tema de energía, la energía se mide en joules. Joule se escribe. Joules, se escribe joule. ¿Ok? ¿Qué es la energía mecánica? La energía mecánica es lo que se puede obtener, es lo que puede hacer obtener un trabajo, ¿ok? Utilizando pues o movimiento o guardando energía. Ese movimiento es energía cinética, ese almacenamiento de energía es energía potencial. ¿Y cómo se mide la energía cinética? Ahí está la fórmula, ¿no? Ahí está la fórmula, es energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, no es la única forma de energía. Como les decía, tenemos la energía potencial. La energía potencial, como su nombre dice, ¿no? Este muchachito tiene mucho potencial. Dice, ¿habrán escuchado eso? ¿No? ¿Nunca han escuchado? La energía potencial es lo que se tiene para poder convertir en energía. La fórmula es la masa por la gravedad por la altura. Aquí está la fórmula, ¿ya? Y la masa por la gravedad por la altura. Y no me refiero a la atracción gravitacional, no. Es la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Ustedes habrán visto en algún momento en las películas las presas o las represas en los lagos, en los ríos, y esos a su vez se almacenan y caen, y esa caída pues hace girar unas turbinas para convertir en energía eléctrica, ¿verdad? Utiliza este principio de la energía potencial. Cuanto más alto esté la catarata o la caída del agua, pues mayor será el potencial de energía que se puede generar, ¿no? Las necesidades energéticas de este momento de la humanidad se convierten simplemente en energía eléctrica, ya que si nos cortan por totalmente la energía eléctrica, hubiera muchas tareas que la humanidad de hoy no pudiera hacer. No podríamos, por ejemplo, encender las computadoras, no podríamos utilizar los equipos biomédicos que están en los hospitales. Entonces, casi toda la necesidad de energía que encontramos en el mundo ahora es convertirlo a energía eléctrica, ¿ya? Una de esas formas es utilizando la energía potencial, que es buscando caídas de agua, redireccionar esa agua por un tubo, ¿no? Y esa agua por ese tubo va a hacer girar unas turbinas, y ese movimiento de esas turbinas van a hacer girar un motor, ¿no? Y esos a su vez hacen girar o dan movimiento a los electrones que hay en el flujo, en ese cable conductor, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la energía que nos llega del electroyente, la energía cuando prendemos el foco, lo que le está llegando del electroyente es un electrón muy cargado, ¿no? Que ha tomado su café, su leche, su pan con huevo, ¿no? Está muy cargado, está lleno de energía ese electrón.
y cuando llega a nuestro foco pasa por una hebra, y donde esa hebra va desgastándolo, lo va quitando energía, y parte de esa energía que pierde lo convierte en luz, en fotones, y otra parte queda como calor. Fíjense, no es muy eficiente, ¿eh? Y cuando el electrón queda debilitado, otra vez regresa de donde ha venido, a la planta eléctrica, pasa por esos motores, se vuelve a electrocargar de energía y regresa al sistema. Solo que lo hace tan rápido que nosotros no lo notamos. Esa rapidez con la que un electrón viene y va hacia la planta de energía eléctrica se llama pues frecuencia eléctrica, ¿no? Cuando nosotros compramos un equipo eléctrico, siempre va a ver usted un símbolo así, ¿no? Va a ver así. ¿Qué significa eso? De que ese equipo eléctrico funciona a 60 Hz. Quiere decir de que ese electrón va y viene desde nuestro foco, que estamos poniendo de ejemplo, hacia la planta eléctrica, unas 60 veces por segundo. O sea, un segundo ha ido aproximadamente 60 veces, se ha recargado. Es solamente el ejemplo de un electrón. Obviamente es algo un poquito más abstracto, pero se entiende, ¿cierto? Se entiende. Bien, hasta el momento entonces tenemos la energía cinética y la energía potencial. La cinética es cuando el cuerpo está en movimiento. La potencial es cuando no se mueve, está ahí en el alto, tiene bastante energía que cuando se quiere aprovechar se tiene que caer para poder convertir su movimiento en energía cinética. Recuerden que este principio se utiliza bastante en las hidroeléctricas, ¿ya? En las hidroeléctricas. Bien, acá también hemos visto otro tipo de energía que contiene almacenado los resortes, ¿no? Los resortes son un tipo de material generalmente hecho de metal que tiene la propiedad de comprimirse y estirarse y conservan energía, de tal manera que al momento de soltarse vuelven o tienden a volver a su forma original. Y la fórmula de la energía de un resorte es parecido a la energía cinética, solamente que ahí tenemos K, que es la constante de proporcionalidad de ese resorte, y X, que viene a ser cuánto se estira o cuánto se comprime ese resorte. Ese mismo principio, por ejemplo, se utiliza para las balanzas mecánicas. Si ustedes han visto una balanza, lo que tiene son algunos de ellos, un conjunto de resortes que van variando a un medidor y te dan pues un aproximado, ¿verdad? Un aproximado, aunque la mayoría ya ha cambiado a balanzas digitales, pero bueno, creo que en algún momento habrán llegado a notar eso. Bien, ojo, estamos tocando solamente fórmulas, todavía no estamos viendo nada de casos y todo lo demás, ¿ya? Existen otros tipos de energía, señores. La energía hidroeléctrica, que hace lo que hemos visto, mediante el fluido de caídas de agua, convierte la energía cinética del agua, cuando cae, en energía eléctrica. La energía eólica se trata de la fuerza que tienen las corrientes de aire para poder generar energía. Esto se aprovecha en muchos países donde no haya cerros y donde el flujo de corrientes de aire sea constante, y donde se ponen enormes ventiladores gigantes, ¿no? Y haciendo girar esas aspas, pues se genera pues energía eléctrica. Fíjense que todo gira en torno a poder generar energía eléctrica, ¿no? Energía eléctrica. No es como antes teníamos la necesidad de generar energía calorífica, ¿no? Para poder no morirnos en el invierno, ¿no? Bueno, los que vivían en esa época, sino todo es mediante la energía, para convertirlo, para pasarlo a energía eléctrica. Miren, acá tenemos una imagen permítanme les comparto. Más o menos para que tengan la idea de qué estamos hablando. Esas son las turbinas, ¿no? Enormes turbinas. Fíjense acá la dimensión. Acá tenemos unas cajitas y acá hay una especie de animalito. Miren, acá está una persona. Qué grande es, ¿verdad? Entonces estas aspas giran y hacen girar un dínamo, un motor,
de tal manera que lo convierte en energía eléctrica. El otro tipo y la que más abunda es la energía solar, pero todavía nuestra tecnología para aprovechar la energía solar es muy deficiente. Miren, si nosotros llegaríamos a acumular la energía que el sol nos da en un día a la Tierra y podríamos guardarla y empaquetarla para poder ser usados en otro momento, en la humanidad se calcula que tendríamos suficiente energía como de acá a 30 años. Fíjense cuánto se pierde, ¿no? Se pierde mucha energía del sol porque no tenemos todavía la tecnología suficiente para poder aprovecharla, ¿ya? Tenemos la energía química. La energía química ustedes la utilizan. La energía química, por ejemplo, es la energía que está almacenada en sustancias que al momento de oxidarlas mediante una explosión o al quemarlos se convierte en tipo calor o en movimiento mecánico. La gasolina, por ejemplo, ¿no? O el diésel, ¿no? El diésel o la gasolina es un refinado del petróleo. ¿Y qué es el petróleo? El petróleo es lo que queda antes de bosques antiguos. O sea, si ustedes toman un bosque, ahorita en la Amazonía, cúbranle de toneladas de tierra, ¿no? O sea, del día para otro le cubrimos de toneladas de tierra, entonces evitamos su descomposición natural. Entonces esa energía que ese árbol ha absorbido del sol ha quedado guardado ahí, ¿correcto? Entonces el petróleo no es otra cosa más que bosques antiguos de hace miles de años que han quedado encerrados y mediante fenómenos naturales no han podido descomponerse naturalmente, y esa energía que había acumulado en ese momento de captar del sol lo estamos aprovechando ahora. Sacamos ese petróleo que le llaman oro negro, ¿no? Y mediante un proceso de refinamiento convertimos en gasolina o en diésel o en petróleo o en queroseno, como dicen, ¿no? Para ser aprovechados. En la moto pones en tu moto tu gasolina y lo que hace es, mediante una explosión, lo convierte en energía mecánica. ¿Ven? Como estás utilizando en tu moto, al comprar gasolina, energía que se ha acumulado del sol de hace miles de años. ¿Correcto? La energía geotérmica. La energía geotérmica se obtiene gracias a que debajo del suelo existen corrientes volcánicas de magma, de lava. Ustedes saben que dentro de la corteza terrestre pues hay ciertos movimientos, ¿no? Porque la tierra, dentro de la tierra pues no es estático, hay movimientos. Y lo que se hace es aprovechar esa energía que se genera dentro de la tierra, que normalmente está en forma de calor, ¿ya? Normalmente está en forma de calor. Acá les pego una imagen de un geyser, que no es otra cosa más. Miren, acá en este cúmulo de agua, al interior de este cúmulo de agua, a muchos metros de profundidad, ¿no? Vamos a hacer un zoom acá, a muchos metros, pero muchos metros de profundidad, o sea que no es que vas a cavar un par de metros y vas a encontrar, no, hay magma, o sea, hay lava, tierra o roca derretida, hay tanto calor acá. Y acá también hay corrientes de agua, vamos a ver, hay corrientes de agua internas, ¿no? Esa agua se calienta y parte de ella, como hierve, sale con una presión hacia arriba. Esa energía se aprovecha en centrales geotérmicas. Normalmente pues acá en el Perú no tenemos un lugar para poder ser aprovechado, salvo pues los que alguna vez han ido a Moyobamba, habrán visto en esos baños termales. Aprovecha lo mismo, o sea, tenemos ahí, ¿no? Pero no es tanta como para poder ser eficiente y convertirlo en energía eléctrica, ¿ya? Pero en otros lugares, por ejemplo en Groenlandia, ¿no? Es un continente, más o menos así funciona una planta, miren. Acá está el calor, ¿no? El calor calienta el agua, esa agua gira ese vapor por unas turbinas, por unos tubos, esos tubos hacen girar unas turbinas y esas turbinas generan electricidad que van por los cables. Y es muy ecoamigable porque no genera desperdicios, ¿ya? No genera desperdicios. En cambio,
la central termonuclear, no, pero la central termoeléctrica que tenemos acá en nuestra ciudad, sí que sí genera desperdicios, ¿no? ¿Por qué? Porque al quemar combustible fósil, pues se genera pues el dióxido de monóxido de carbono, que sabemos a la larga generan pues el fenómeno del calentamiento global. Bien, tenemos otro tipo de energía, ¿no? Que son la energía nuclear, la que se genera mediante la fisión, o sea, particionar el átomo y todo lo demás. ¿Ok? Particionar el átomo y todo lo demás. Y como estamos hablando del calor, el calor es... un ratito se está uniendo un compañero. El calor es una forma de energía interna de los cuerpos. Cuando hemos llegado nosotros al tema de la materia, ¿no? La materia, hemos visto que existen estados físicos de la materia, ¿cierto? Existen estados físicos de la materia. Les voy a poner acá la imagen, más o menos para que ustedes recuerden. No se mueve esto, el internet está un poco lento. Ahí está. Recordemos de que los clásicos estados de la materia son el sólido, líquido y gaseoso. En el estado sólido su estructura molecular está muy compacta, muy unida, se atraen muy fuertemente entre ellos. En el estado líquido su estado y su estructura interna molecular no es tan definida, por eso necesitan un recipiente para poder contenerlos, ¿no? Y su fuerza de atracción es la misma que la repulsión, sigue siendo la misma, ¿no? En el estado gaseoso, en cambio, no tiene un volumen definido, sus moléculas tienen tanta energía de que se dispersan el uno del otro, y para ser contenidos necesitan envases cerrados, ¿no? Por ejemplo, para el gas que compramos para cocinar en casa, que es el gas de propano, se compra pues en envases cerrados, no es abierto, ¿no? Porque si estarían abiertos habría una fuga y terminaríamos pues perdiendo todo el contenido de ese material, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros tenemos un material y le agregamos calor, ¿ok? Cuando tenemos un material y le agregamos calor, ¿cómo le agregamos calor? Pues lo más fácil es prenderle una llama, ¿no? O una fuente de energía en forma de fuego, más o menos así para que se hagan la idea, ¿no? Acá tengo un material, aparte de ese material le pongo una llama de fuego que hace que se caliente, o sea, el calor es una forma de energía. Ese material que se está quemando, está convirtiendo su energía que tenía en energía calorífica, y cuando se somete a un cuerpo a una fuente de calor, lo que hace es, como ustedes pueden observar acá, que su estructura interna comienza a ganar más energía, más y más y más energía en forma de calor, de tal forma de que si la seguimos agregando más, vamos a provocar cambios físicos en ese material, ¿no? Cuando le agregamos mucho calor al plomo, que es metal, lo convertimos en líquido, o sea, le hemos agregado tanta energía que su fuerza de atracción ya se va perdiendo entre sus moléculas, y si le seguimos agregando aún más energía, seguramente se convertirá en gas, ¿correcto? Entonces, el calor también es una forma de energía, pero más que todo una energía interna que encontramos, ¿dónde? Encontramos dentro de los cuerpos, ¿no? Y dentro de los cuerpos. Para medir la variación de la energía en forma de calor, se utilizan pues escalas de medición de temperaturas, ¿no? ¿Cuáles son esas escalas de medición de temperaturas? Pues tenemos grados Celsius, grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Kelvin, ¿correcto? Acá el manual está medio en desorden. Uy, no te muevas. Acá está, ¿no? Ahí tenemos las ecuaciones para poder utilizar o convertir unidades de medida de temperatura. La temperatura, señores, es la variación de energía en forma de calor. ¿Ok? Es la variación de energía en forma de calor. Acá tenemos grados Celsius, ¿no? Es lo que normalmente se utiliza acá en Sudamérica. Grados Fahrenheit, se utiliza a veces en otras latitudes. En laboratorios se va a utilizar grados Kelvin y grados Rankine.
Estos dos últimos son netamente para estudios científicos. Por ejemplo, ¿no? El cero absoluto, lo que se llama cero absoluto, cuando las moléculas ya ni se mueven, es cuando en grados Kelvin se alcanza el valor cero. El cero absoluto es cuando en el sistema de Kelvin se alcanza el valor cero, ¿no? No podríamos nosotros medir, por ejemplo, el cero absoluto o experimentarlo. Por ejemplo, hay sectores, hay cráteres en la Luna que casi se acercan al cero absoluto porque no entra la luz solar, y si no entra la luz solar no hay energía. Entonces, como no hay movimiento de moléculas, casi está alcanzando el cero absoluto. Si algún robot se fuera a investigar por ahí, tengan por seguro que ni bien entraría a ese cráter, se apagaría, dejaría de transmitir señal. ¿Por qué? Porque la temperatura es tan baja, las moléculas no se mueven, y si no se mueven, pues simplemente no hay interacción, no hay flujo de electricidad, por ejemplo. Por ejemplo, puede llevar una pila, sí, pero seguramente se descargaría tan rápido que no se podría medir. Es por eso que en los países donde alcanza un invierno muy fuerte, en Rusia, en Canadá, por ejemplo, los autos no pueden encenderse normalmente. Tienen que llevar el conductor una batería manual para poder encenderla. ¿Por qué? Porque las baterías se descargan muy rápido en ambientes donde hay mucho frío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las moléculas están en tan bajo movimiento que cuando sometes a esa batería, incluso el celular, las baterías de los celulares duran mucho menos ahí. Si acá en la línea ecuatorial dura pues una batería 16 horas, ahí tengan por seguro que a 10, a menos 20, a menos 30 grados Celsius, pues te va a durar un par de minutos nada más. En algún momento de repente uno de ustedes va a lograr visitar esos lugares en esas temporadas y nos dará la razón, ¿ya? Entonces, la variación de la energía en forma de calor se mide con la temperatura, ¿no? La temperatura son escalas que me permiten determinar a qué grado de energía tiene, ¿ok? Existen varios sistemas: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine. El que normalmente se utiliza son Celsius y Fahrenheit. Es más, para nuestros cálculos vamos a utilizar solamente el primero, Celsius. Bien, regreso a la energía. La energía calorífica se mide con esta fórmula, ¿ya? Tranquilo, no vamos a hacer ninguna parte cálculo ahorita todavía, no, la parte de explicación teórica. La letra Q, que mide la energía calorífica, es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. La masa se mide o en gramos o en kilogramos. El calor específico es un valor que se mantiene constante dependiendo del material que nosotros querramos utilizar. Por ejemplo, el calor específico de los metales es muy bajo. El calor específico de la madera, por ejemplo, es muy alto. ¿Qué significa eso? De que si nosotros sometemos al metal al calor, se va a calentar muy rápidamente, porque su calor específico es bajísimo. Pero tan así como se calienta rápidamente, se puede enfriar muy rápidamente. Pues que ustedes ven los disipadores de calor que utilizan en las computadoras, son de aluminio o son de cobre, ¿no? Para poder disipar. Y el sistema interno que utilizan, por ejemplo, las refrigeradoras, son tubos de cobre, ¿verdad? Porque disipan y transportan rápidamente esa variación de temperatura. Y la variación de temperatura, acá que ven con ese triangulito, con la letra T, mide la variación de la temperatura. Temperatura inicial, temperatura final. ¿Ok? Acá vemos una tabla donde observamos, ¿no?, el calor específico de ciertos materiales, en este caso metales. Siempre los metales van a tener un calor específico muy bajo, siempre. Ojo, la magnitud con la cual se mide, carambas, la magnitud con la... El internet está un poquito mal, ¿ya? La magnitud con la cual se mide el calor es calorías, ¿ya? Calorías, ¿no? El calor, acá la energía calorífica se mide en calorías. Se escribe cal, ¿ya? Calorías.
También tiene un equivalente en joules, ojo, al final estamos midiendo lo mismo. Se trata de medir la energía, ¿ya? Pero la energía en forma de calor se mide en calorías. Y como les decía, acá tenemos una tabla de los valores específicos o el calor específico de algunos materiales, ¿no? Como son el aluminio, el hierro, el zinc, el cobre, el bronce. Siempre vamos a ver que estos valores son muy pequeños. Por eso es que los electricistas, por ejemplo, y todos los de soporte, también los informáticos, cuando vamos a abrir un equipo de cómputo, cuando van los electricistas a manejar van a hacer algún trabajo, siempre se quitan todo lo metálico, anillos, collares, aretes. ¿Por qué? Porque en caso de recibir alguna descarga eléctrica, como el calor específico del cuerpo es muy alto, pues va a demorar en calentarse y en enfriarse. Pero si esa descarga eléctrica que sufre el cuerpo pasa por un metal, un anillo por ejemplo, ese anillo se va a calentar muy rápidamente. Pues el que tiene anillos o de repente tiene un collar y ha recibido una descarga eléctrica, de hecho que va a recibir una quemadura alrededor de ese metal, ¿no? De hecho que recibe una quemadura. Entonces los electricistas, por ejemplo, que alguna vez han tenido un accidente y le han puesto platinada en el hueso, es bien complicado que ya comiencen a hacer ese tipo de instalaciones. No es muy seguro, no es muy seguro. Eso explica además por qué las personas que tienen metal, los que han sufrido un accidente, un trauma, ustedes saben que les ponen un platinado en los huesos, y esas personas, cuando queda dentro de su cuerpo el platino, cuando hay una variación de la presión atmosférica, ellos les experimentan como un dolor, como un picor en esa parte del cuerpo, ¿no? Ya saben que va a llover, dicen, ¿no? Y es cierto, porque la variación de la temperatura hace de que los metales también cambien la variación de la presión atmosférica hace que los metales cambien su temperatura. Entonces ese metal tiende a elevar un poquito su temperatura y por eso es que tienen la sensación de un picor dentro del cuerpo. O sea, algo de cierto hay. ¿Ok? En cambio, por ejemplo, la madera tiene un alto, ladrillo, el cemento, tiene un alto valor de calor específico. Eso explica por qué si nuestra casa tiene la suerte de que el sol le pegue durante toda la tarde, en la noche esa pared sigue caliente, no se enfría. Como su calor específico es tan alto, el mismo tiempo que le toma calentarse va a ser el mismo tiempo que le va a tomar enfriarse, ¿no? Ya nadie acá, por ejemplo, tiene una pared de metal, ¿verdad? Pero si en caso fuera metal, una calamina, por ejemplo, es metal, se recalentaría muy rápido. Pero ni bien se oculta el sol, se enfriaría también muy rápido. Es por eso estos cambios de temperatura en distintos materiales que son diferentes a su calor específico hacen que en la casa pues a veces escuchemos ruidos extraños. Todos tienen, o casi la mayoría, tiene su techo, y en su techo tiene metal, la calamina, tiene madera, ¿no? Tiene clavos. Como el metal se calienta y se enfría más rápido que la madera, al momento de enfriarse existe el fenómeno llamado dilatación. Y eso es lo que explica de que a veces en las tardes o noches escuchemos ruidos extraños. Es simplemente la madera que comienza a contraerse porque ya está perdiendo energía. Y como el metal que lo rodea, la calamina ya se contrajo, pues tiene algunos sonidos, trac, trac, por ahí como si alguien caminara. Pero tranquilos, no es el más allá, ¿ya? Son fenómenos que se explican con la ciencia. Bien, para terminar esta explicación teórica, les hablaba de la dilatación. La dilatación es el fenómeno que experimenta una masa de cuerpo cuando se le agrega, cuando se le quita energía. Cuando le agregas energía al metal, por el fenómeno de la dilatación, ese metal tiende a expandirse, o cuando le quitas energía se contrae. Por eso es que cuando construyen las pistas de acá de las calles de Quito, habrán visto que, de cemento, ¿no? Habrán visto que entre cada plaqueta y plaqueta ponen un hilo de brea, ¿sí? ¿Por qué no lo hacen de una sola? Porque cuando se calentaría, se comenzaría a expandir y generaría pues grietas dentro del piso. Entonces esa brea, como es elástica, cuando hace mucho calor
esa masa o ese bloque de concreto se dilata y no chocan entre ellos. Y cuando baja la temperatura se contrae. ¿Ok? Por eso cuando un albañil que es empírico, no sabe, hace un piso en la casa y no tiene en cuenta la variación térmica, al día siguiente o dentro de un poco tiempo vas a ver cómo ese piso comienza a rajarse, como llaman, se generan fisuras, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha tenido en cuenta la dilatación. Ese piso se va a dilatar, ¿no? Y si no hay lo que conocen como lo que los albañiles llaman la temperatura, ese enmarañado de fierro que le ponen, pues ocurre eso, ¿no? Un trabajo de mala calidad. Los líquidos también tienen dilatación. El único líquido que experimenta una dilatación medio extraña, como les decía, es el agua. El agua, cuando tú le agregas energía, se dilata, o sea, se expande. Y cuando tú le quitas energía, se contrae, como todo material sólido o líquido. Pero pasa algo especial con el agua. Cuando el agua llega a 4 grados centígrados, o sea, va bajando su temperatura hasta llegar a 4 grados, su cuerpo va a contraerse. Pero a partir de 4 grados, con el agua ocurre algo especial, que no ocurre más con otro líquido. Cuando baja la temperatura de 4 grados, 3 grados, 2 grados, 1 grado, 0 grados, menos 1 grado, lo que naturalmente seguiría ocurriendo es que el cuerpo comenzaría a contraerse aún más. Pero en el agua no. A partir de 4 grados y hacia abajo, el agua comienza a expandirse. Sí, se expande. Es por eso de que ustedes no pueden dejar una botella de gaseosa en su nevera de refrigerador, ¿no? ¿Habrán visto? Revienta, como dicen, ¿no? O una botella de cerveza se han puesto en la nevera y se olvidan al día siguiente y ya reventó. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua se comienzan a expandir y terminan rompiendo el recipiente que los tiene. Obviamente esto no va a pasar en un envase de plástico, ¿no? Porque el plástico es más elástico que el vidrio. Muy bien.